Te damos gracias porque nos has cuidado una vez más durante este día. Sabemos que hay muchos peligros donde quiera que van nuestros pasos y que nuestra vida se debe única y exclusivamente a la protección que nos brindas a cada instante. Señor, te damos gracias también por el privilegio de estar aquí en tu casa y por el privilegio también de tener tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al abrir esa palabra esta noche, que tu Santo Espíritu venga cerca de nosotros, que abra nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y te damos gracias de antemano por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar juntamente conmigo en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Y ya hemos leído estos versículos antes, pero queremos ampliarlos un poco más esta noche. Génesis 2 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice aquí lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Como ya vimos en nuestro primer tema, el domingo en la noche, en este mandamiento sencillo se encontraban encerrados todos los 10 mandamientos de la ley de Dios. El gobierno de la ley de Dios es un gobierno moral, es decir, es un gobierno que se basa sobre los principios de los 10 mandamientos. Como describimos en el tema del domingo en la noche, el propósito de los 10 mandamientos es definir cómo es Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y los 10 mandamientos son una descripción de lo que es el amor en relación con otras personas. Por ejemplo, si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, yo no voy a hacer una imagen y rebajar a Dios en mi mente a una estatua. Si yo amo a Dios, yo no voy a tomar su nombre en vano, yo voy a santificar su nombre. Si yo amo a Dios, yo voy a querer pasar el sábado con Él, en comunión con Jesús, un tiempo especial para estar con Él. Si yo amo a mis padres, yo no los voy a deshonrar, sino que más bien voy a honrarlos. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a cometer adulterio con su esposa o con su esposo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar lo que pertenece a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hablar falso testimonio contra mi prójimo, sino que voy a hablar bien de mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, lógicamente no voy a codiciar lo que le pertenece a él. Es decir, los 10 mandamientos definen cómo es Dios. Dios es un ser que vive para los demás. Es un ser que ama a los demás. Por eso es la santa ley de Dios, porque la ley de Dios define lo que es santidad, lo que es perfección, lo que es amor. Por lo tanto, cuando se quebrantan los 10 mandamientos, desaparece el amor. Se quebranta la santa ley de Dios y se comete lo que la Biblia llama pecado. Por lo tanto, aquí Dios le dice a Adán y Eva: yo quiero que ustedes guarden mi ley de amor. Yo quiero que ustedes guarden mi santa ley. Pero les dice al mismo tiempo: si ustedes no guardan mi santa ley, si ustedes no guardan una relación de amor respetando los 10 mandamientos, entonces el resultado será la muerte. Y noten que dice en ese versículo: el día que de él comieres, morirás. Como estudiamos anoche, Dios les estaba diciendo a Adán y Eva que el mismo día que ellos comieran del árbol,
ese era el día que ellos debían morir. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía ahora un problema. Un problema con su carácter. Y les voy a describir en qué sentido. Había un aparente conflicto entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Y les voy a explicar en qué sentido. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes recuerdan, Dios había dicho que el día que de él comieres, morirás. Así que el día que ellos pecaron, ¿merecían morir, sí o no? ¿La justicia de Dios exigía la muerte de Adán y Eva? Claro que sí. ¿Qué tal si Dios dice, no, vamos a perdonársela por esta vez? Vamos a perdonársela, no lo vamos a destruir ahora. ¿Qué hubiera sucedido con la justicia y con la palabra de Dios? Dios se hubiera mostrado mentiroso. Porque si Dios dice, el día que comas del árbol vas a morir, y luego Dios dice, no vas a morir, entonces Dios tiene un problema con su palabra. ¿Me están entendiendo? Así que Satanás le dice a Dios, mira, tú dijiste que si el hombre comía del árbol, ese día iba a morir. Si tú no castigas al hombre con muerte, tú eres un mentiroso. Y es más, si tú no castigas al hombre con muerte, tú no eres justo, porque la justicia exige que la paga del pecado es muerte. Así que si tú no destruyes al hombre, tú no eres justo. Pero luego Satanás le dice a Dios, pero por el otro lado, tú creaste al hombre para que existiera en este mundo y te tributara honra y gloria. Si tú destruyes al hombre, entonces tú no lo amas, porque como un Dios de amor va a destruir unas criaturas recién hechas. ¿Ven el conflicto que tenía aparentemente Dios? Satanás le dice, si no castigas al hombre, no eres justo. Pero si lo castigas, no eres amor. Aparentemente había una controversia entre la justicia y el amor de Dios. Si castigas al hombre con la muerte, no lo amas. Pero por el otro lado, si no lo castigas con la muerte, no eres justo, porque tú mismo dijiste que la paga del pecado es muerte. Si no ejecutas la sentencia, ¿qué clase de justicia tienes tú? Así que Dios parecía estar entre la espada y la pared. Pero como vimos anoche, había una tercera opción. Y la tercera opción era, si Dios castigaba el pecado sin castigar al hombre. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podía Dios castigar el pecado y ser verdadero con su palabra, que la paga del pecado es muerte, sin destruir también al que había pecado? La respuesta es maravillosa, es la verdad central de la Sagrada Escritura. La Biblia nos dice que el Creador, Jesús, decidió venir a este mundo para tomar el lugar de sus criaturas. Y de esa manera todos los pecados serían castigados en Él. Y de esa manera se mostraría la justicia de Dios, porque todo pecado quedaría castigado. Pero por el otro lado, Dios mostraría su amor, porque no era el hombre el que iba a sufrir el castigo, sino que Dios mismo, a través de Jesús, iba a sufrir el castigo. Es la maravilla del plan de la salvación. Y como vimos nosotros anoche, el Señor Jesucristo, el mismo día que Adán y Eva pecaron, se presentó ante su Padre y dijo, Padre, el hombre ha pecado. Tú has dicho que cuando el hombre peque, si peca va a morir. Pero Padre, ¿cómo tú puedes destruir a las criaturas recién hechas? ¿Eso no sería un acto de amor? Así que Jesús dice, Padre, yo ofrezco mi vida en lugar de la vida de mis criaturas. Yo ofrezco ir a ese mundo, tomar sobre mí carne humana, llegar a ser hombre, ocupar el lugar de todos los habitantes del planeta Tierra,
sufrir la muerte que ellos deben sufrir para que ellos puedan vivir. Por esa razón es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, empieza San Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Jesús es el Verbo, es el Creador. Pero más adelante en ese capítulo 1, en el versículo 14, dice: aquel Verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. El Creador de todos se hizo el Redentor de todos. Ahora, algunos se preguntará: ¿cómo es que Jesús podía llegar a ser el Redentor de todos? ¿Quién es el creador de todos los seres humanos que existen, que han existido y que existirán en el planeta Tierra? ¿Quién fue el creador? Fue Cristo. Y siempre que yo digo eso, no falta una persona que diga: no, pastor, yo nací fue de mi mamá. Le digo: muy bien, correcto. ¿Y de dónde nació su mamá? Me dice: bueno, mi mamá nació de la mamá de ella. Y entonces le pregunto: ¿y la mamá de ella de dónde vino? Pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde vino? De la mamá de ella. Si van hacia atrás, ¿hasta dónde llegan? Hasta Adán y Eva. ¿Y quién hizo a Adán y Eva? Jesús. Así que cuando Jesús hizo a Adán y Eva, hizo también a toda la raza humana. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Jesús fue el creador de todos los seres humanos, y por eso es que Jesús podía decir: yo ofrezco mi vida por la vida de todos los seres humanos. Y así fue que el mismo día que Adán y Eva pecaron, que debían morir, Jesús se presentó ante su Padre y ofreció su vida por la vida de sus criaturas. Y dijo: Padre, tú serás justo porque el pecado será castigado en mí. Todo pecado será castigado. Y serás amoroso porque el hombre no sufrirá. Nosotros mismos, la Trinidad, tomaremos el sufrimiento por el pecado sobre nosotros mismos. Y ustedes recuerdan que anoche estudiamos que mientras Jesús estaba delante de su Padre en el cielo, ofreciendo su vida por la raza humana, en la tierra Adán había tomado un cordero. Y ese cordero, según las prácticas del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, había que tomar ese cordero inocente que no le había hecho nada mal a nadie. Y Adán tenía que tomar un cuchillo, y no me pregunten dónde consiguió el cuchillo, porque yo no sé, pero sabemos que tenía que existir un cuchillo, porque eso es lo que se usaba en el sistema de sacrificios. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Así que tuvo que haber un sacrificio de un cordero ese día, que simbolizaba y representaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Adán tuvo que tomar un cuchillo en su mano y tomar ese corderito. Ahora, nosotros, hermanos, vivimos en una ciudad donde estamos rodeados de la muerte, ¿verdad? Leemos en el periódico: mataron a tantos, acribillaron a balazos a un policía, hicieron esto. ¿Y qué pasa con el transcurso del tiempo? Nos desensibilizamos ante la muerte. La muerte se vuelve común, pierde su carácter horroroso, ¿no es así? Pero imagínense a Adán, quien había vivido en un huerto perfecto donde no existía la muerte, donde nada había muerto, no se había marchitado una flor, no se había caído una hoja, no había matado un animal, otro animal, todo era vida. Y ahora Dios le dice a Adán: tienes que tomar a ese corderito, construir un altar. Sabemos que tenían que construir altares porque en la historia de Caín y Abel hay un altar. Así que a principios de la historia de la raza humana, Dios mandó a levantar altares para sacrificios. Tienes que levantar un altar, Adán, y luego tomar el cuchillo. Y antes de cortar la garganta de ese cordero, tú tienes que recostar todo tu peso sobre ese animal. Y poner tus manos mientras te inclinas sobre el animal y pones todo tu peso sobre ese animal. Poner tus manos sobre la cabeza del cordero y confesar el pecado que has cometido. Y luego, Adán, tienes que tomar el cuchillo
y cortar el cuello de ese cordero de un lado al otro, y el cordero tiene que morir. Ahora imagínense la escena. Adán toma el cuchillo, tiene ese corderito vivo en sus brazos, con el cuchillo corta la garganta de ese corderito de un lado a otro, empieza a brotar en un raudal la sangre del cuello del cordero, y el cordero empieza a gemir y a llorar, y de repente el cordero queda inerte, queda muerto en los brazos de Adán. ¡Terrible! Adán entendió por primera vez lo que significaba la expresión: la paga del pecado es muerte. Pero Adán vio en ese cordero un símbolo, una representación, una ilustración en cuanto a lo que Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser en el futuro, que Jesús iba a cargar los pecados de toda la raza humana y que iba a derramar su sangre inocente por nuestros pecados, por los pecados de toda la raza humana. Terrible. El pecado es horrendo. El pecado es grotesco. El pecado destruye vida inocente. Ahora, algunos se estarán preguntando sobre la idea de que Adán debía recostar todo su peso sobre el animal. Quiero que noten lo que dice en el libro de Levítico, el capítulo 4. Levítico, el capítulo 4. Y quiero que ustedes noten pequeño anuncio: la tablilla del carro T657GM está bloqueando un driveway y hay que moverlo. T657GM. Note lo que dice en el libro de Levítico, el capítulo 4, Levítico el capítulo 4 y el versículo 4 y 5. Dice allí, hablando del sistema de sacrificios: y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Y note lo que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué significa degollar? Cortarle a la garganta, ¿verdad? El cuello. Dice: y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Ahora, es interesante esa palabra pondrá su mano. En realidad la traducción en Levítico 4 no da todo el significado profundo de esa palabra. Yo quiero leerles otro versículo de la Biblia que usa la misma palabra y quiero que vean cómo se traduce la palabra en ese otro texto. Vayan conmigo a Isaías 36 y el versículo 6. Isaías el capítulo 36 y el versículo 6. Allí se encuentra la misma palabra y noten cómo se traduce en ese lugar. La palabra hebrea masat. Dice allí en Isaías 36 y el versículo 6: he aquí que confías en este bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual si alguien que se apoyare. ¿Saben ustedes que esa es la misma palabra que se usa en Levítico 4? La palabra hebrea masat. ¿Qué significa la palabra? No significa solamente colocar la mano encima de la cabeza así, sino que significa ¿qué cosa? Significa apoyarse con todo el peso sobre el animal y colocar también la mano sobre la cabeza del animal y confesar el pecado. Ahora yo quiero preguntarles, ¿por qué razón es que la mano se colocaba en la cabeza del animal? ¿Por qué no se colocaba en la cola del animal, en una pierna, en el cuello? ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza está ¿qué cosa? El cerebro, los pensamientos, los sentimientos, las emociones del animal. ¿A dónde iban a ser colocados los pecados sobre Jesús? Sobre su conciencia, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver dentro de unos momentos.
que cuando el Padre colocó sobre Jesús los pecados de toda la raza humana, en realidad Jesús empezó a angustiarse ¿dónde? En su mente. Sintió una angustia consumidora porque estaba recibiendo sobre sí todos los pecados de la raza humana. Ahora, yo quisiera mencionarles que con el transcurso del tiempo, Satanás torció el significado del sistema de sacrificios. Satanás se dio cuenta que los seres humanos estaban sacrificando animales. Y por lo tanto, él empezó a decirle a las naciones circundantes, inclusive al pueblo de Israel, de que Dios era un Dios que estaba airado. Era un Dios que estaba enojado, que estaba furioso con los seres humanos. Y que la única forma en que se podía apaciguar o mitigar o calmar la ira de Dios era haciendo chorrear sangre. Y de esa manera en las naciones circundantes empezaron no solamente a sacrificar y a matar animales, sino la Biblia dice que inclusive en Israel empezaron a sacrificar a sus propios hijos a los dioses. Noten lo que dice, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 35. Jeremías 32 y el versículo 35. Increíble lo que pasó inclusive en Israel. Dice allí, en Jeremías 32 y el versículo 35, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego ¿a quién? Sus hijos y sus hijas, a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? A sacrificar inclusive a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque Satanás se aprovechó de la ocasión y le metió en las mentes a la gente de que Dios estaba airado, estaba furioso, y que la única forma como se podía calmar la ira de Dios era si los seres humanos derramaban sangre para apaciguar y mitigar la ira de Dios. De que debían derramar no solamente la sangre de animales, sino la sangre de sus propios hijos para calmar la ira de Dios. Fíjense cómo Satanás torció el significado de los sistemas de sacrificios. El sistema de sacrificios tenía como propósito enseñar que Dios iba a mandar a su Hijo en sacrificio por los pecados y de esa manera iba a pagar por el pecado. El sistema de sacrificios no tenía como propósito enseñar que el hombre iba a ofrecer animales y entonces Dios iba a decir, bueno, ahora se me calmó la ira porque ofrecieron animales. ¿Saben ustedes que inclusive en América Latina, en la civilización de los incas y la civilización de los mayas, se ha descubierto en excavaciones arqueológicas que tanto los incas como los mayas ofrecían sacrificios humanos? Sacrificaban a sus propios hijos para calmar la ira de los dioses. Yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias conmigo al libro de Levítico, el capítulo 17 y el versículo 11. Y vamos a leer con cuidado este versículo. Levítico 17 y el versículo 11. Y quiero leerlo con cuidado y voy a leerlo y después les voy a preguntar qué hayan ustedes de particular interés en este versículo. Levítico 17 y el versículo 11. Dice lo siguiente, hablando del sistema de sacrificios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. ¿Qué encuentran ustedes de particular interés en ese versículo? Yo no sé si captaron algo muy interesante. Déjenme preguntarles, cuando el pueblo de Israel traía los sacrificios, ¿ellos eran los que estaban trayendo los sacrificios?
Aparentemente sí. Pero ¿qué enseñaban esos sacrificios? Enseñaban que el verdadero sacrificio lo iba a hacer ¿quién? Lo iba a hacer Dios. Ahora leamos el versículo otra vez. Dice allí, aquí está hablando Dios, porque la vida de la carne en la sangre está, y ahora escuchen bien lo que dice Dios, y yo os la he dado. ¿Qué dice? ¿Quién la ha dado? Entonces, cuando Israel traía el animal, ellos no estaban ofreciendo nada. Estaban ilustrando el hecho de que Dios iba a dar la sangre para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuán diferente el concepto de Israel que el concepto de las naciones paganas? Porque los paganos decían, para que Dios no esté furioso con nosotros, lo que tenemos que hacer es derramar sangre, inclusive de nuestros hijos, para que entonces Dios diga, ya me ofrecieron suficiente sangre para calmar mi ira. Pero aquí dice que Dios, para poder apaciguar su propia ira, Él mismo iba a ofrecer el sacrificio para poder perdonar el pecado. Es decir, Dios mismo iba a propiciar su ira. Ahora déjenme explicarles lo que quiero decir con eso. Yo pregunto, ¿la Biblia habla de la ira de Dios? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes qué es la ira de Dios? Lo que pasa es que nosotros a veces entendemos esas palabras a la luz de la forma como nosotros hemos entendido esas palabras en el mundo moderno. Pensamos de ira y decimos que una persona se enfogona, ¿verdad? Para usar una buena palabra puertorriqueña. Se enfogonó. Y pensamos que significa que una persona se pone furiosa y se enoja y pierde el control. Pero en la Biblia, la ira de Dios siempre significa la incapacidad que tiene Dios de habitar con el pecado. La ira de Dios significa que Dios no puede cohabitar con el pecado, porque el pecado y Dios son polos opuestos. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que la luz y las tinieblas pueden estar en el mismo cuarto? ¿Ah? Déjenme decirles, cuando hay luz puede haber tinieblas, y cuando hay tinieblas puede haber luz. No, porque son ¿qué cosa? Opuestos. Así es Dios y el pecado. El pecado es tinieblas y Dios es luz. No pueden coexistir. Por esa razón, la ira de Dios tiene que manifestarse contra el pecado, porque es quebrantar la ley de Dios, y la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Así que la ira de Dios no es una ira caprichosa donde Dios dice, bueno, yo odio a esos seres humanos, me voy a desquitar de los seres humanos. No, es el hecho de que Dios tiene que castigar el pecado porque es contrario a su carácter y a su naturaleza. Pero Dios no quería castigar al pecador con su pecado. Él quería salvar al hombre y castigar también el pecado. Así que Dios dice, lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Yo voy a mandar a mi Hijo, a Jesús, y Él va a pagar por todos los pecados de la raza humana. Yo voy a dar ese sacrificio. Y de esa manera, como Él va a tomar todos los pecados van a quedar castigados. Y al mismo tiempo, el hombre no va a tener que morir, porque nosotros tomamos el castigo sobre nosotros, sobre la deidad. De esa manera nosotros podemos ser justos y también justificadores de los que creen en Jesús. Podemos ser justos y también justificar al pecador. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Dios iba a ofrecer el sacrificio que iba a satisfacer su propia ira. Su propia ira contra el pecado, Dios mismo iba a proveer los medios para satisfacer su ira, que es el castigo contra el pecado. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ahora, hablemos un poquito de lo que pasó en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros tenemos un concepto muy superficial de la cruz. Sencillamente decimos, bueno, Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados, Él pagó para que yo no tenga que pagar. Pero saben, hermanos y hermanas, visitas, que lo que pasó en la cruz del Calvario es en realidad lo que pasaba con todos los corderos en el Antiguo Testamento. Se colocaba sobre la cabeza del animal la mano. Se confesaba el pecado.
Luego se degollaba el animal, la sangre fluía de la garganta del animal y el pecador entonces podía irse a su casa justificado. ¿No es así? Porque el pecado había sido ¿qué? Transferido del pecador al animal. El animal derramó su sangre para que el pecador no tuviera que derramarla. Pero todos sabemos que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado, según Hebreos 10:4. Es decir, el propósito de todas estas ceremonias era mostrar lo que iba a suceder con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora notemos qué fue lo que pasó con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26. Y vamos a notar cómo fueron los sufrimientos de Jesús. Mateo, el capítulo 26. Y voy a leer el versículo 37 primero, 26 y el versículo 37. Noten lo que dice Jesús. Y escuchen bien, fue en el Getsemaní en que el Padre comenzó a colocar los pecados sobre Jesús, sobre la conciencia de Jesús. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué empezó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba comenzando? El Padre estaba colocando sobre él ¿qué? Los pecados de toda la raza humana. Yo pregunto, cuando ustedes pecan, ¿a veces se sienten culpables? ¿Pueden ustedes imaginarse lo que significaría cargar sobre su conciencia la pecaminosidad de toda la raza humana? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El sentido de angustia y de culpabilidad de todos los homosexuales que jamás hayan vivido en el planeta Tierra. El sentido de culpa de todos los adúlteros que han vivido en el planeta Tierra, el sentido de culpa por el pecado de todos los asesinos del planeta Tierra, de todos los chismosos del planeta Tierra, de todos los ladrones, de todos los drogadictos, de todos los borrachos, cargando sobre su conciencia la culpabilidad de todos los que jamás hayan pecado en el planeta Tierra. Por eso dice aquí, en el versículo 38, entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Noten la angustia de Jesús. La terminología dice, comenzó a entristecerse, a angustiarse, su alma estaba muy triste, aún hasta la muerte. Y luego noten que Jesús empieza a orar a su Padre. Una palabra muy importante, versículo 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí ¿qué? Algunas versiones dicen esta copa. Aquí dice este vaso. Mejor traducción, copa. ¿Qué tenía la copa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice, si puede pasar de mí esta copa? Había algo allí. Todavía no les voy a decir qué había ahí. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso o esta copa pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oh, la copa tenía algo que Jesús tenía que beber. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué tenía la copa que Jesús tenía que beber? Antes de responder a esa pregunta, vamos a notar que Jesús oró una tercera vez.
Dice en el versículo 43, y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que le dio ese vaso? ¿A quién Mateo no dice? Sencillamente dice, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí. No dice quién se lo dio. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11. San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11 nos dice quién le dio esta copa al Señor Jesucristo. Dice allí en el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. El vaso que el Padre me ha dado, no la tengo de beber. ¿Quién fue el que le dio la copa? El Padre le dio la copa. ¿Quién fue el que le dio lo que tenía dentro de la copa para que Jesús lo bebiera? Su propio Padre. Ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que estaba en la copa? Vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 15. Apocalipsis, el capítulo 15. Y vamos a leer aquí, en realidad vamos a leer el capítulo 16 y el versículo 1. El 15 también lo menciona, pero vamos a leer el 16:1. Noten lo que dice. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id, derramad las 7 ¿qué? Las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Qué tenía la copa? La ira de Dios. Ahora leamos un texto que encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 44, para que ustedes vean la angustia por la cual pasó Jesús. Lucas 22 y el versículo 44, noten lo que dice. Está hablando de la misma experiencia donde Jesús 3 veces le pide a su Padre que pase la copa. Dice allí en el versículo 44 de Lucas 22, y estando en ¿qué? Noten, en agonía. ¿Por qué está en agonía? Porque tiene que beberse ¿qué? La copa. ¿Y qué tiene la copa? La ira de Dios. Yo pregunto, ¿sobre quiénes debía haber caído? ¿Quiénes deberían haber bebido esa copa? Nosotros. Porque nosotros hemos pecado, mientras que Jesús nunca pecó. Note lo que sigue diciendo en el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la escena, angustiado, lleno de pesadumbre. El Padre le ha entregado una copa, y la copa tiene la ira del Padre. La ira del Padre contra el pecado, no contra el pecador, sino contra el pecado, porque Dios no puede coexistir con el pecado. La copa tiembla en la mano de Jesús. Jesús suda grandes gotas de sangre que caen a la tierra. Y luego cuando Jesús cuelga sobre la cruz del Calvario, quiero que noten lo que sucede. Marcos, el capítulo 15 y el versículo 33 y 34. Marcos 15 y el versículo 33 y el versículo 34. Noten lo que dice. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 33. Dice, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. ¿Por qué tinieblas? ¿Por qué tinieblas envolvieron a Jesús? Porque el Señor Jesucristo estaba cargando sobre sí los pecados de toda la raza humana. Y luego noten el clamor de Jesús en el versículo 34. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que declarado quiere decir,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has qué? Desamparado. Porque es que el Padre aparentemente había desamparado a Jesús. Porque Jesús tomó sobre sí todos los pecados de la raza humana y el Padre en ese momento estaba mirando a Jesús como el peor pecador de la historia. Porque Jesús estaba bebiendo la copa que debemos beber nosotros. La justicia de Dios se estaba ejecutando en Jesús. Para que Dios pudiera perdonar el pecado, porque el pecado recibió su castigo en Jesús, y para que Dios pudiera mostrar también su amor para con la raza humana, no condenándola a muerte eterna. La Biblia, hermanos y hermanas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces nosotros pensamos que Dios es un Dios que se sienta en el trono del cielo y no mueve la cara, sino que está como una estatua de granito. Y tiene una mirada así, seria, y está mirando a la tierra, a la raza humana, para ver quién peca, para castigarlo. Y que le dice a Jesús, mira, si tú quieres que yo perdone a esa gente allá, tú tienes que ir y cargar los pecados y morir por ellos, porque si no los voy a destruir. Muchos conciben de Dios así, pero saben que el versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre no tuvo que forzar a Jesús para que viniera a beber la copa. El Padre dice que amó tanto al mundo que estuvo dispuesto de mandar a su Hijo para sufrir en nuestro lugar. La Biblia dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que significa la palabra propiciación? ¿Qué significa la palabra propiciar? No usamos mucho esa palabra. ¿Sabe lo que significa? Significa apaciguar, pacificar, calmar, mitigar. Es decir, pacificar la ira de alguien es propiciar. Las naciones paganas ofrecían sacrificios para propiciar a los dioses, es decir, para que los dioses mitigaran su ira, se pacificara su ira. Pero lo interesante es que el Nuevo Testamento nos dice que Dios envió a Jesús para que Él mismo pudiera calmar su ira. Note lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 2, nuestra lectura bíblica de esta noche. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y el versículo 2. 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora noten el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es Jesús? La propiciación. ¿Quién dio a Jesús? ¿Quién dio a Jesús? Entonces, ¿quién propició la ira del Padre? Él mismo. Fíjense qué diferente el paganismo del cristianismo. El paganismo enseña que la gente ofrece sacrificios para calmar la ira de Dios, mientras que la Biblia dice que Dios mismo envía a Jesús, le da la copa para Él calmar su ira contra el pecado. La iniciativa la toma Dios, no los seres humanos. Dice entonces en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nota lo que dice también en 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 10. 1 de Juan 4 y el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Qué lindo eso. Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo mostró su amor?
y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, el Padre castiga en Jesús a todos los seres humanos. De esa manera todos los pecados quedan pagos y Dios muestra su amor, porque ningún ser humano necesita sufrir la ira de Dios. Porque Dios no va a castigar los mismos pecados dos veces. Sería injusto que Dios, que un individuo, digamos, cometiera un crimen, lo echaran a la cárcel 20 años y luego dijeran, ya cumpliste tu condena, ahora te vamos a echar 20 años más para que vuelvas a pagar la misma condena. No, cuando Cristo murió por el pecado, toda la deuda fue paga. Y por eso si yo acepto a Jesús, yo no tengo que pagarla. Porque la deuda ha sido cancelada. Dios ha agotado la deuda completa y totalmente. Noten lo que dice en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Este es uno de los versículos míos, los más favoritos de toda la Biblia. 2 de Corintios 5, 21. Dice allí, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Hizo pecado por nosotros. Ahora noten, ¿conoció Jesús pecado? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo el Padre? Lo hizo pecado por nosotros. No conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Y por eso es que le tocó a Jesús beberse ¿qué? La copa de la ira de Dios. Ahora escuchen la última parte del versículo. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Y ahora escuchen esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él se hizo culpable para que nosotros pudiéramos ser aceptados como justos. Gloria a Dios. Esa es la esencia, esa es la sustancia misma, hermanos y hermanas, visitas del Evangelio de Jesús. Que Jesús ha muerto, ha pagado los pecados, ha bebido la copa de la ira de Dios para que nosotros no tengamos nunca jamás que beberla. Pero tenemos un problema. El libro de Apocalipsis nos dice que habrá la mayoría de los seres humanos que van a beber las copas de la ira de Dios. ¿Es así o no es así? Vamos a anotarlo. Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16. Y el versículo 1 que ya leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 16 y el versículo 1. Dice allí, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre ¿qué? De la ira de Dios sobre la tierra. Y luego noten lo que dice en el versículo 19, hablando de Babilonia. La Babilonia final dice, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle ¿qué cosa? El cáliz del vino del ¿qué? Del furor de Dios. Déjeme preguntarles, hay muchas personas en el mundo que van a beber la copa del vino del furor de Dios. ¿Sí o no? ¿Acaso Jesús no bebió esa copa por ellos? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No leímos que Jesús dijo, si puede pasar esta copa de mí que el Padre me ha dado para yo beberla? ¿Por cuántos de los pecados de la raza humana sufrió Jesús? ¿Solamente los pecados de los buenos? No, de todos. De toda la raza humana. Jesús cuando bebió la copa de la ira de Dios por todos los pecados. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué en Apocalipsis entonces la mayoría de la raza humana le va a tocar beber la copa de la ira de Dios?
Por la sencilla razón de que han rechazado a Jesús, quien bebió la copa por ellos. El hecho de que Jesús bebiera la copa no significa que automáticamente todos se van a salvar. Usted tiene que aceptar a Jesús, quien bebió la copa en su lugar. Por eso lo más trágico es que la mayoría de la raza humana, según Jesús mismo, van a tener que beber la copa de la ira de Dios por sus pecados ellos mismos, cuando no tenía que suceder así. Lo único que tendrían que haber hecho es aceptar a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Y entonces la ira de Dios no se manifestaría contra ellos, porque se manifestó contra Jesús en su lugar. Por eso para mí es muy sorprendente, hermanos y hermanas, saber que hay personas que rechazan a Jesús. Es increíble. ¿Ustedes creen que les gustaría beberse la copa de la ira a ustedes mismos? ¿Les parece bonito eso de beber la copa a ustedes mismos? Ezequiel, el capítulo 39 y el versículo 17. Ezequiel 39 y el versículo 17. Es muy interesante este pasaje. Está hablando de la destrucción final de los impíos. Y note lo que dice. Dice: y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: di a las aves y a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi ¿qué? A mi víctima que os sacrifico. ¿Dónde se usaban víctimas? En el santuario. ¿Dónde se hacían sacrificios? En el santuario. ¿Va a tener Dios un sacrificio de víctimas cuando regrese? Sí, note lo que sigue diciendo: a mi víctima que os sacrifico. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. Y ahora noten los animales que se mencionan: de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados todos en Basán. ¿Qué clase de animales son esos? Animales limpios. ¿Y para qué se usaban esos animales? En el santuario se usaban carneros, se usaban corderos, se usaban machos de cabrío, se usaban bueyes, se usaban toros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a levantar Dios un altar? ¿Va a tener víctimas? ¿Va a hacer sacrificio? Noten que los impíos se comparan con animales que se usaban para sacrificar por el pecado en el santuario. Versículo 19: y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre de mí ¿qué? De mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Fíjense que se habla del sacrificio final de los impíos como un sacrificio del santuario. ¿Por qué razón? Escuchen lo que les voy a decir. Hay dos formas en que usted puede pagar por sus pecados. Una forma es si usted acepta el sacrificio y el pago que hizo Jesús. La otra forma es que usted mismo puede pagar. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si usted recibe a Cristo, la muerte de Él cuenta como si fuera suya. Ya no la tiene que sufrir. Pero si usted rechaza a Cristo, igual usted va a pagar por el pecado, pero va a pagar por el pecado con la muerte suya. Es decir, cuando los pecadores mueran, su pecado quedará pago, no por Cristo, sino por ¿quiénes? Por ellos, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué, hermanos y hermanas, visitas, vamos nosotros a perecer, a pagar nosotros cuando otro pagó?
¿Por qué voy a querer pagar yo si solamente aceptando a Cristo como mi Salvador y Señor, la deuda queda paga y la muerte ha sido sufrida y yo puedo vivir para siempre? ¿Creen ustedes que vale la pena aceptar a Jesús? Es la única forma en que nosotros nos podemos salvar. Si no, seremos sacrificados como estos animales. No está diciendo que los seres humanos son animales, está diciendo que habrá un sacrificio que pagará por el pecado, pero el sacrificio que pagará por el pecado serán las vidas de quienes, de los que rechazaron a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Yo no sé de ustedes, hermanos y hermanas, pero yo le doy tantas gracias a nuestro Señor Jesucristo de que Él vino a este mundo para ocupar el lugar donde yo debería haber estado. Soy yo el que debería haber estado en el huerto de Getsemaní, bebiéndome la copa. Soy yo el que debería haber colgado una cruz y haber clamado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Soy yo el que debería haber muerto en esa cruz. Pero doy gracias a Dios de que Dios envió a Jesús y que Él murió allí en la cruz en mi lugar para que yo pudiese ser hallado justicia de Dios en Él. Yo pregunto entonces, ¿la ira de Dios es una ira amorosa? La ira de Dios muestra su gran amor, porque la ira de Dios se manifiesta castigándose a sí mismo, porque castiga a su propio Hijo. Se castiga a Él para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios, la única forma que podía hacerlo. El Creador se hizo criatura para cargar el pecado de todas sus criaturas, para salvarnos del pecado. Algunos escucharon esta ilustración una de las noches anteriores. Se encuentra en el librito Esperanza para el Planeta Tierra, que escribí ya hace, fue en el 95 que se publicó ese librito. ¿Cuántos han leído el librito Esperanza para el Planeta Tierra? Deberían conseguirlo en el ABC y leerlo. Es una presentación sencilla del plan de salvación, no es complicado, pueden compartirlo con personas, el libro misionero, pueden compartirlo con personas que no son de la iglesia. Es una presentación fácil de entender del plan de salvación, pero tengo una ilustración en ese libro, y es la del banco. Supongamos que hubiera un banco que tuviera suficientes recursos para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Todos los mortgages, todos los pagos de los carros, todas las tarjetas de crédito, todo, para pagar todas las deudas, de tal manera que usted no debería ni un centavo. Un banco donde hay suficientes recursos para pagar todas las deudas. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la cola en ese banco? ¿Ah? 2 o 3 personas ahí paradas nada más. Olvídense. Si otro va a pagar, la cola daría varias vueltas al mundo. Pero suficientes recursos en el banco para pagar todas las deudas de toda la raza humana. Paga el banco para que no tenga que pagar yo. Solo hay una condición, y es que usted tiene que ir al banco y usted tiene que pedir la plata. No crean que se queda en su casa y dice, bueno, automáticamente me mandan el giro. Los recursos están, pero hay que reclamarlos. Lo mismo sucede con Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por todos los pecados de la raza humana. Hay suficientes méritos en el banco del cielo para salvar a cada ser humano y para saldar la deuda de todos. Solo hay una condición, y es que usted tiene que venir al Señor Jesucristo, recibirlo personalmente como su Salvador y aceptar el pago que Él hizo en su lugar. Ahora ustedes dirán, ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo yo aceptar el pago que hizo Jesús en mi lugar? Es muy sencillo. La Biblia dice que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. ¿Saben ustedes que cuando yo me bautizo, como dice la Biblia, por inmersión en el bautisterio, sepultado debajo del agua, reconociendo que soy pecador y aceptando el pago que hizo Jesús, cuando me meten al agua, me depositan en el agua y yo salgo de nuevo,
La Biblia enseña que en ese momento todos los pecados que yo he cometido los pagó Jesús. Vine al banco y la deuda quedó ¿qué? Cancelada. La deuda quedó sepultada en el agua. Y cuando yo salgo sin deuda. Aleluya, gloria a Dios. Digo, estoy libre, no más mortgage de pecado. Todo ha sido saldado y pagado en el momento del bautismo. En Romanos 6 dice que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, dice que sus pecados han sido sepultados y han resucitado ante la vista de Dios a novedad de vida. Así que es en el momento del bautismo en que nosotros recibimos a Jesús y escogemos sepultar el pecado para resucitar a una vida nueva. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están presentes ya han sido bautizados alguna vez por inmersión, que han sido sepultados debajo del agua? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Bueno, la mayoría de las personas han sido bautizadas por inmersión. Yo quisiera preguntarle a aquellos que no han sido bautizados por inmersión, que no han sido sepultados, ¿piensan ustedes que en algún momento les gustaría bautizarse como dice la Biblia? Sepultar sus pecados, recibir el pago que hizo Jesús por sus pecados para resucitar a una vida completamente nueva. Aquellos que no han sido bautizados, ¿les gustaría pensar en la posibilidad de hacer eso algún día? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Podría pedirles que vinieran aquí al frente un momento para yo poder bajar aquí a orar con ustedes? Por favor, vengan aquí al frente los que quieran algún día prepararse para bautizarse, entregar sus vidas al Señor Jesucristo, enterrar los pecados para resucitar a nueva vida. Quiero invitarles, gloria a Dios, los hermanos y las hermanas de la iglesia. ¿Cómo les parece? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Qué grupo tan precioso. ¿Hay alguien más antes de que tengamos la oración? No vamos a alargar el llamado mucho, pero queremos darle la oportunidad a todos los que quieran entregar sus vidas a Jesús para que lo hagan. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de que todos merecemos perecer por causa del pecado, tú nos has dado un camino de escape. Qué terrible sería vivir en este mundo sabiendo que lo que nos espera es la muerte. Te damos gracias que sabemos que no nos espera la muerte, sino la vida eterna a través de Jesús. Te doy gracias, Señor, por estas almas preciosas que han respondido a tu llamado en esta noche, que han tomado su decisión de sellar su pacto con Jesús, de bautizarse algún día después de prepararse para este gran evento. Te ruego, Señor, que tú los mantengas con esta decisión firme hasta el momento cuando puedan ser sepultados en las aguas. Si hay alguno aquí en esta noche, Señor, que no ha respondido a tu llamado, te ruego que en el transcurso de la semana tu Santo Espíritu toque sus corazones para que respondan a tu llamado. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar. Te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que al continuar estudiando esta semana, que tu Santo Espíritu se derrame en forma poderosa sobre tu iglesia. Que podamos experimentar en nuestra vida un reavivamiento y una reforma, un cambio. Úsanos, Señor, en tu causa para alcanzar a los que perecen sin esperanza. Gracias por el privilegio de la oración. Y gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. De Dios. Y les voy a explicar en qué sentido. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes recuerdan, Dios había dicho que el día que de él comieres, morirás. Así que el día que ellos pecaron, ¿merecían morir, sí o no? ¿La justicia de Dios exigía la muerte de Adán y Eva? Claro que sí. ¿Qué tal si Dios dice, no, vamos a perdonársela por esta vez? Vamos a perdonársela, no lo vamos a destruir ahora. ¿Qué hubiera sucedido con la justicia y con la palabra de Dios? Dios se hubiera mostrado mentiroso. Porque si Dios dice, el día que comas del árbol vas a morir, y luego Dios dice, no vas a morir, entonces Dios tiene un problema con su palabra. ¿Me están entendiendo? Así que Satanás le dice a Dios, mira,
Tú dijiste que si el hombre comía del árbol, ese día iba a morir. Si tú no castigas al hombre con muerte, tú eres un mentiroso. Y es más, si tú no castigas al hombre con muerte, tú no eres justo, porque la justicia exige que la paga del pecado es muerte. Así que si tú no destruyes al hombre, tú no eres justo. Pero luego Satanás le dice a Dios, pero por el otro lado, tú creaste al hombre para que existiera en este mundo y te tributara honra y gloria. Si tú destruyes al hombre, entonces tú no lo amas, porque como un Dios de amor va a destruir unas criaturas recién hechas. ¿Ven el conflicto que tenía aparentemente Dios? Satanás le dice, si no castigas al hombre, no eres justo. No voy a codiciar lo que le pertenece a él. Es decir, los 10 mandamientos definen cómo es Dios. Dios es un ser que vive para los demás. Es un ser que ama a los demás. Por eso es la santa ley de Dios, porque la ley de Dios define lo que es santidad, lo que es perfección, lo que es amor. Por lo tanto, cuando se quebrantan los 10 mandamientos, desaparece el amor, se quebranta la santa ley de Dios y se comete lo que la Biblia llama pecado. Por lo tanto, aquí Dios le dice a Adán y Eva, yo quiero que ustedes guarden mi ley de amor. Yo quiero que ustedes guarden mi santa ley. Pero les dice al mismo tiempo, si ustedes no guardan mi santa ley, si ustedes no guardan una relación de amor respetando los 10 mandamientos, entonces el resultado será la muerte. Y noten que dice en ese versículo, el día que de él comieres, morirás. Como estudiamos anoche, Dios les estaba diciendo a Adán y Eva que el mismo día que ellos comieran del árbol, ese era el día que ellos debían morir. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía ahora un problema. Un problema con su carácter. Y les voy a describir en qué sentido. Había un aparente conflicto entre el amor de Dios y la justicia. Te damos gracias porque nos has cuidado una vez más durante este día. Sabemos que hay muchos peligros donde quiera que van nuestros pasos y que nuestra vida se debe única y exclusivamente a la protección que nos brindas a cada instante. Señor, te damos gracias también por el privilegio de estar aquí en tu casa y por el privilegio también de tener tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al abrir esa palabra esta noche, que tu Santo Espíritu venga cerca de nosotros, que abra nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y te damos gracias de antemano por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar juntamente conmigo en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Y ya hemos leído estos versículos antes, pero queremos ampliarlos un poco más esta noche. Génesis 2 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice aquí lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Como ya vimos en nuestro primer tema, el domingo en la noche, en este mandamiento sencillo se encontraban encerrados todos los 10 mandamientos de la ley de Dios.
El gobierno de la ley de Dios es un gobierno moral, es decir, es un gobierno que se basa sobre los principios de los 10 mandamientos. Como describimos en el tema del domingo en la noche, el propósito de los 10 mandamientos es definir cómo es Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y los 10 mandamientos son una descripción de lo que es el amor en relación con otras personas. Por ejemplo, si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, yo no voy a hacer una imagen y rebajar a Dios en mi mente, a una estatua. Si yo amo a Dios, yo no voy a tomar su nombre en vano, yo voy a santificar su nombre. Si yo amo a Dios, yo voy a querer pasar el sábado con Él, en comunión con Jesús, un tiempo especial para estar con Él. Si yo amo a mis padres, yo no los voy a deshonrar, sino que más bien voy a honrarlos. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a cometer adulterio con su esposa o con su esposo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar lo que pertenece a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hablar falso testimonio contra mi prójimo, sino que voy a hablar bien de mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, lógicamente, pero si lo castigas, no eres amor. Aparentemente había una controversia entre la justicia y el amor de Dios. Si castigas al hombre con la muerte, no lo amas. Pero por el otro lado, si no lo castigas con la muerte, no eres justo, porque tú mismo dijiste que la paga del pecado es muerte. Si no ejecutas la sentencia, ¿qué clase de justicia tienes tú? Así que Dios parecía estar entre la espada y la pared. Pero como vimos anoche, había una tercera opción. Y la tercera opción era, si Dios castigaba el pecado sin castigar al hombre. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podía Dios castigar el pecado y ser verdadero con su palabra, que la paga del pecado es muerte, sin destruir también al que había pecado? La respuesta es maravillosa, es la verdad central de la Sagrada Escritura. La Biblia nos dice que el Creador, Jesús, decidió venir a este mundo para tomar el lugar de sus criaturas. Y de esa manera todos los pecados serían castigados en Él. Y de esa manera se mostraría la justicia de Dios, porque todo pecado quedaría castigado. Pero por el otro lado, Dios mostraría su amor, porque no era el hombre el que iba a sufrir el castigo, sino que Dios mismo, a través de Jesús, iba a sufrir.